Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy como les prometí, vamos a empezar a hablar y vamos a cerrar esto que ya habíamos hablado de la teoría del desarrollo de la afectividad para el psicoanálisis, y además de esto vamos a darle especial atención a la etapa fálica y junto con la etapa fálica al complejo de Edipo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que iba a ser algo especial? Puntualizando, porque es un tema que para ustedes a lo mejor es nuevo, a lo mejor lo sintieron nombrar muchísimas veces, pero es difícil a veces entender de qué trata. Y entonces vamos a dedicarnos hoy a lo que es la etapa fálica. Y dentro de eso, el complejo de Edipo. Pero vamos a ver el complejo de Edipo en el varón y el complejo de Edipo en la mujer. Y para eso vamos a hacer un repasito de etapa fálica, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que el estadio fálico se daba entre los 4 a los 5 años? Y que en ese estadio la zona erógena, la zona de placer, eran los órganos genitales, tanto para el hombre como para la mujer. El tocamiento, la satisfacción libidinal viene por explorar, curiosear sobre esto, ¿no? Y no solamente hay una curiosidad por el sexo, por la diferencia de sexo, sino por el rol del papá y la mamá en la procreación. Es la etapa donde empiezan a preguntar. Es la etapa donde se observan con otros chicos. Es la etapa donde empiezan a reconocer sus partes genitales y empiezan a darse cuenta que este tocamiento les produce placer. Yo comparé el estadio fálico con una adolescencia temprana. Bien. Lo primero que tienen que saber es que en esta etapa, en este estadio, es tan importante para el varón como para la mujer, para el nene como para la nena, la figura primordial es la madre. Es la relación de objeto más importante, es el objeto de amor y de deseo más importante. Y por supuesto hay una identificación con ella. A ver, en esta etapa ya estaba, pero aparece, irrumpe como muy importante la imagen del padre. ¿Por qué? Porque el niño se da cuenta que el padre, niño o niña, ¿sí? Para la madre no hay un solo objeto de amor, porque ellos piensan que el único objeto de amor son ellos, ¿sí? Ahí se dan cuenta que no, que hay otro objeto de amor y ese objeto de amor es el padre. Y por lo tanto, el padre es responsable de esta frustración. ¿De qué frustración? De tener que compartir el amor con ese padre. Y además viene la tercera consecuencia, que es que el padre es el portador del pene, el portador del falo. Ya vamos a ver qué es falo para la teoría psicoanalítica, que la madre no tiene. Porque ¿cómo figura esta etapa? ¿Cómo se desarrolla? Por la ausencia o no ausencia de pene, por poseer o no poseer. Hay un montón de teorías infantiles sobre esto. El chico primero piensa que de alguna manera todos tienen pene. La madre también. Después se da cuenta, en el caso de la mujer, que eso después lo vamos a ver, que no. Por eso el complejo de Edipo de la mujer es totalmente diferente al del varón. Es un camino un poco más complicado, digamos, para ponerlo en esos términos. Entonces, la relación conflictual de esta etapa
Tiene que ver con el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es el momento capital, crucial del desarrollo de la personalidad del individuo, de cómo se salga y se resuelva y se dé la disolución de este complejo, va a tener que ver directamente con la estructuración de la personalidad y del carácter de ese futuro niño cuando sea adulto. ¿Por qué? Porque implica una identificación sexual y porque implica una elección de objeto sexual. Básicamente eso. Entonces, la sexualidad generalmente es transmisible por la madre. La madre es la que transmite la sexualidad, porque es la madre la que desea a ese niño o a esa niña. En esta relación de amor y afectiva. De la madre al hijo, o de aquella persona que va a cumplir esa función. Y acá empezamos a diferenciar. Me van a escuchar que yo hablo de madre y de padre, porque es mucho más fácil para que lo entiendan. Pero en psicoanálisis hablamos de función materna y de función paterna. Porque no necesariamente tiene que ser el padre o la madre biológica. Sí es importante aquella persona que cumple esa función. Y ambas funciones son importantes, la paterna y la materna. Ustedes piensen que entre madre e hijo hay una diada narcisística. ¿Sí? Esta cosa de unión simbiótica, que se da durante mucho tiempo a través de las etapas, los estadios que hemos visto. Oral, anal, fálico, etcétera, etcétera, lo que vendrá. El desarrollo del ser humano, del sujeto, se va a producir cuando se rompe, mientras se va rompiendo esta unión narcisística. Y para eso es absolutamente importante la función del padre, la función paterna. Porque es el padre el que entra a romper esa unión narcisística que podría permanecer por los tiempos y los tiempos y los tiempos. Entonces, si no entra el padre a romper esa unión, el hijo quedaría irremediablemente pegado a esa madre. Y no podría identificarse y hacer identificaciones posteriores y salir de esta unión simbiótica. Ese cordón umbilical que se corta en el momento del parto, psicológicamente, si hago una semejanza, ese cordón umbilical psíquico y psicológico permanecería de por vida si el padre no entra a romper esa unión. Por eso es tan importante la función paterna. La función materna ya sabemos que es importante. La función paterna es fundamental en esta etapa. Porque del desarrollo de esta etapa y de cómo se corte esta etapa y cómo el sujeto evoluciona a futuro y de qué manera resuelva esta etapa, vamos a tener posteriormente, si esto no está resuelto, situaciones de neurosis, de psicosis, de perversión.
Por eso es tan importante esta etapa. Y la disolución, digamos, entre comillas, de este complejo de Edipo. En este narcisismo de madre e hijo, ¿sí? Por eso digo que es una diada narcisística. Es porque dije que la madre desea al hijo. Y donde hay deseo, hay narcisismo. ¿Sí? Donde no hay deseo, no hay narcisismo. Por consecuente. No sé si alguna vez leyeron, si no, les recomiendo otro mito, que es el mito de Narciso. ¿Sí? Léanlo para empezar a entender de dónde viene esto del narcisismo. Bien. Deseo es igual a prohibición, chicos. Esto creo que ya lo dije. Si hay deseo, es porque eso que se deseó alguna vez fue permitido y entonces no habría deseo. Ahora es deseo porque es prohibido, porque se prohibió. Si hay prohibición, hay deseo. En el caso del Edipo, mamá, hay deseo por mamá. ¿Y qué es la prohibición? Para que empezamos a entender desde el psicoanálisis. La prohibición es la ley. Esa es la prohibición. Por eso el complejo de Edipo tiene mucho más que ver, no solo con lo individual, con el desarrollo de la afectividad en el individuo. Vamos a ver al terminar cómo también tiene que ver con el desarrollo del ser humano en la sociedad, con el desarrollo de la civilización. Vamos al complejo de Edipo del varón, ¿sí? En el caso del varón, siempre va a haber un deseo y su objeto de amor, su relación de objeto va a ser su madre. Y va a rivalizar ¿con quién? Con su padre, que sería el oponente. ¿Por qué? Por el cariño y por el amor de la madre. ¿Por qué el varón desea a su madre? Porque lee el deseo en el otro. Lee el deseo en su padre. La madre también es objeto de deseo del padre. ¿Sí? Entonces me identifico con papá, soy como papá, y estructuro como objeto de deseo a mamá. Pero prontamente se da cuenta que la mamá tiene como objeto de deseo a otro hombre que no es él. Y esta rivalidad que instala con el padre le trae al mismo tiempo una sensación y un deseo, más que sensación, para ser concreta, de que el padre no exista, de que el padre desaparezca, porque ese padre viene a irrumpir en esta relación simbiótica, narcisística de objeto de amor. Entonces sería buenísimo que el padre desaparezca, desde su fantasía.
y desaparecer desde su fantasía, es decir, la muerte al padre, inconscientemente. Y esta fantasía genera culpa en ese niño. Porque no se olviden que el padre es su rival, es con quien rivaliza, es al que se opone, pero al mismo tiempo es al que ama también. O sea que la cosa es bastante ambivalente. Entonces, si yo quiero que mi padre desaparezca, y él debe querer lo mismo, la ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente. Y ahí viene, y ahí aparece la angustia de castración. Esta angustia de castración, que en realidad aparece por esta situación de culpabilidad ante este deseo de que el padre desaparezca para que mi madre sea mi objeto de deseo y de goce. Hay un sentimiento, un sentimiento incestuoso hacia la madre y una rivalidad con ese padre. Pero como esta angustia o complejo de castración, ¿sí?, aparece, y ahí está la ley, ¿sí?, ahí está la punición, ahí está el castigo. Esto se traduce en, si yo deseo que mi padre desaparezca, mi padre también va a desear que yo desaparezca. Y a lo mejor no es solo el desaparecer, la castración tiene que ver con la muerte, simbólicamente. Porque en la vida real, cuando yo castro a alguien, simbólicamente, cuando no lo dejo hacer, lo estoy destruyendo, lo estoy matando en alguna medida. Yo estoy dando ejemplos para que ustedes lo vean en la vida cotidiana. Entonces, ante esta situación de enojo del padre, de situación de punición, de castigo, ¿qué voy a hacer definitivamente? Voy a renunciar. Voy a renunciar a mi madre como objeto de deseo. Voy a instaurar, interiorizar estas prohibiciones paternas. Y entonces esto de interiorizar la prohibición paterna, ¿qué va a facilitar? La identificación con el padre. Deja de ser su madre el objeto de deseo porque interioriza las prohibiciones paternas ante el miedo a la castración por parte del padre. Y entonces resuelvo esto identificándome con mi padre. Y fíjense que todo esto que yo acabo de decir lo voy a resumir diciendo ahora, acuérdense de la segunda teoría del aparato psíquico, y voy a decir que el complejo de Edipo, ¿sí?, lleva a la instauración del superyo. El superyo es el heredero del complejo de Edipo. Cuando el chico internaliza e instaura esas prohibiciones paternas, que sería la ley paterna, lo que se debe hacer, no lo que se desea, porque si deseara tendría deseos incestuosos con mi madre, esa ley
esa prohibición paterna que se da en el complejo de Edipo, hace que el super yo se instaure. Por eso decimos que el super yo es el heredero del complejo de Edipo, con todos los mandatos superyoicos, inhibidores, represivos, que se instauran a partir de la ley paterna. Piensen todo esto llevándolo a lo macro. A lo macro quiero decir al individuo social, al individuo en comunidad, viviendo en comunidad. Qué importante es el complejo de Edipo, no solo para la identificación sexual y la elección de objeto posterior cuando uno es adulto, sino también para la instauración de la ley, del ser un individuo socialmente adaptado. No es a costa de nada, es a costa de mucha represión. Pero como en la vida nada es a costa de nada, antes de terminar con el complejo de Edipo de varón, yo dije que la madre es objeto de deseo porque el varón lee que esa mujer es deseada por otro, que es el padre. Y ahora vamos a hablar un poquito de deseo. Ya hablamos, pero vamos a volver. Uno desea porque hay tres. El deseo siempre se organiza sobre 3 puntos. No hay acceso al deseo si no media un otro. A ver, el varón desea a la mamá porque pertenece al papá. La mujer desea al papá porque pertenece a la mamá. Varón, papá sería el tercero, mamá. Es el que vehiculiza ese deseo. En la mujer, mamá, ¿sí? Papá. La mujer desea al papá porque pertenece a la mamá. La mamá es la tercera que vehiculiza el deseo. Más allá que en la primera etapa del complejo de Edipo, tanto mujer como varón, eso lo vamos a ver después con la mujer, el primer objeto de deseo y de identificación es la madre. ¿Sí? Bien. Voy a poner otro ejemplo en la vida diaria. La mujer adulta desea al hombre porque hay un amante. Esa tercera vehiculiza. Miren cuánto podemos hablar de Edipo. Al revés. También podría ser, tranquilamente. El hombre desea a la mujer porque hay un amante. ¿Se entiende? Cuando digo que es el pilar de estructura psíquica de la personalidad a futuro de ese niño o de esa niña cuando son adultos. Bien. Vamos al complejo de Edipo en la mujer. Es más complicado para transitarlo y para resolverlo. Como dije antes, el primer objeto de amor también de la mujer es la madre. Y tiene que hacer
el pasaje al padre. Porque si el primer objeto de deseo y de amor es la madre, en el complejo de Edipo femenino sabemos que el objeto de amor y deseo es el padre y que va a rivalizar con su madre. Uno desea al progenitor del sexo opuesto y rivaliza y compite con el progenitor del mismo sexo. Entonces en la mujer se tiene que dar ese pasaje. Ya hubo preguntas, gente que ya me preguntó sobre el complejo de Electra. Hoy, durante mucho tiempo, al complejo, no, sí, durante mucho tiempo, pero en realidad también se conoce el complejo de Edipo, y ahora voy a aclarar, como complejo de Electra, en la mujer. En vez de decirle complejo de Edipo, es complejo de Electra. Bueno, Freud nunca habló de complejo de Electra. La que sí habló y le puso ese nombre fue Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, que era especialista en psicoanálisis de niños. Nosotros los psicoanalistas no hablamos. La gente que hace terapia psicoanalítica no habla de complejo de Electra. Habla de complejo de Edipo en el hombre y complejo de Edipo en la mujer. Bien, entonces volvamos al complejo de Edipo en la mujer. Volvemos a decir, el primer objeto de amor es la madre y va a tener que hacer el pasaje hacia el padre. ¿Cuáles son las teorías? En esta curiosidad sexual, así como el varón se da cuenta que la mujer no es igual a él, en la mujer se da cuenta en esta dicotomía de ausencia o presencia de pene que ella no tiene. Hay muchas teorías, a veces infantiles, que son todas las teorías infantiles que uno saca a través de las terapias, a través que Freud fue sacando para construir esta teoría del desarrollo afectivo. En un primer momento piensa que le va a crecer. En otro momento piensa que algo debe haber hecho mal para que le falte una parte. Entonces habrá tenido algún castigo, porque algo habrá hecho mal. Pero ella habrá hecho mal. Las mujeres, como la mamá, tienen falo, tienen pene. Y las mujeres adultas sí. Ahora, cuando constata que la madre no tiene, ahí es donde culpa y rechaza a la madre por haberla traído al mundo con esta falla, con esta falta, sin pene. Y al culpar a la madre por esto que le falta, se aparta, este es el momento en que se aparta de la madre. Pega un giro y su objeto y deseo se dirigen al padre. ¿Por qué? Porque la madre vehiculiza ese deseo. El padre es deseado por la madre. Y será porque tiene pene o porque tiene falo. Todavía no llegué a la diferencia de falo y pene, Ahí es donde se inicia el complejo de Edipo en la mujer. Como se siente castrada, diferente, con falta, con que algo le falta, ahí es donde pega el viraje, deja a la madre como objeto de amor, porque la culpa por esto, y se dirige al padre como objeto de deseo. Y empieza a rivalizar con la madre. ¿A quién la culpa de esto?
Primera diferencia. Si no se acuerdan, rebobinen en lo que dije. Vayan para atrás en el video. El varón sale del complejo de Edipo por la angustia de castración. En cambio, la mujer entra en el complejo de Edipo, pegando el viraje hacia el padre, por descubrir y angustiarse porque no tiene pene, porque le falta una parte, porque la madre es responsable de esa castración. Y busca a un tercero, que es el padre, que la madre vehiculiza como deseo. ¿Para qué? Para colmar su carencia. La castración en psicoanálisis tiene que ver con la falta, con lo que me falta. Simbólicamente es esto, es lo que me falta. En ese viraje al padre, para colmar esta carencia, hace como un trueque y se sustituye su deseo de pene, ahora voy a decir de falo, sustituye eso, esa falta, por el deseo de tener un hijo con el padre. Hito de la femineidad. Porque de esto arrancan un montón de situaciones posteriores en la mujer adulta. Hay una ecuación simbólica, falo igual hijo. Lo que me falta, miren lo que acabo de decir, lo que me falta. Ah, profe. Entonces el falo, ¿qué es? Es la falta, es la castración. Por eso falo no es igual a pene. Por eso no puedo entender la teoría freudiana si solo pienso en la diferencia anatómica, porque tiene que ver con algo simbólico. Y entonces la ecuación simbólica sería falo, lo que me falta, lo que no se me fue dado, lo que me fue denegado, igual hijo. Sustituyo esa falta por el deseo de tener un hijo. Al principio, el único objeto de amor que tiene esa niña es el padre. Entonces, por un deseo de tener un hijo con el padre. Entonces, ese falo, tercera parte, tercer ítem de resolución, ese falo, que es esa falta, esa carencia, la voy a sustituir en un tercer momento por un hijo futuro, no con mi padre, con otra persona. Y ahí se termina de resolver. No me voy a meter en más situaciones porque con esto basta. Se termina de resolver y se disuelve en la mujer el complejo de Edipo. ¿Cuándo? Cuando se es madre. ¿Por qué? Porque el hijo viene a completar lo que me falta. Y ese hijo es el que forma la díada narcisística
esa unión simbiótica, porque el hijo es mi completud. Y otra vez la historia vuelve a repetirse. Va a tener que entrar un padre con la ley para irrumpir, para despegar a esa madre del deseo de ese hijo, etcétera, etcétera, etcétera. La historia vuelve a repetirse. Entonces volvemos con que el falo representa carencias, que se siguen buscando toda la vida. En el hijo, en el caso de la mujer, en la profesión, en el poder, en el dinero, en el deseo por lo que me falta. No hay terapia, yo voy a hablar por la psicoanalítica, pero no hay terapia donde uno no viva escuchando del paciente la falta. La falta. Siempre es la falta. Pero esa falta es simbólica. Esa falta viene de otras faltas. O de la falta primera, digamos. Bien. El complejo de Edipo es universal en todas las culturas. Y la situación del conflicto edípico, ¿dónde reposa? Y acá voy a hablar de mucho más que el complejo de Edipo en el varón, en la niña. Voy a hablar de la cultura. El complejo de Edipo está basado o reposa esencialmente ¿en qué? Lo viví nombrando alguna que otra vez. En la prohibición del incesto. Yo creo que por ahí en algún video o en alguna explicación que di yo por WhatsApp, no sé si en general o algún alumno en particular, justamente hablé que el deseo era lo prohibido y que como civilización nosotros tuvimos que prohibir lo deseado y que en muchas culturas antiguas lo deseado tenía que ver con lo endogámico dentro de la propia familia. ¿Sí? En los clanes primitivos, en las civilizaciones antiguas, era normal casarse y contraer matrimonio con hermanas. ¿Sí? Y en muchas culturas o tribus antiguas era normal que, si ustedes leen las historias de clanes primitivos y de civilizaciones antiguas, que el que desflorara a la novia, el que le sacara la virginidad a esa mujer que se iba a casar, no era el marido, sino que era el padre, o algún hermano mayor, o un primo o un tío. Pero no como prohibido, como permitido, tenía que ser así. Entonces, el complejo de Edipo, lo que viene justamente y donde se apoya y donde reposa esencialmente es en la prohibición del incesto. Es
es el pasaje de la endogamia, lo prohibido, lo deseado, a la exogamia, que es lo culturalmente permitido. Aclaro, capaz que ustedes saben, capaz que no lo saben, por eso lo aclaro. La endogamia tiene que ver con el clan, con elegir como pareja sexual, pareja de vida, a alguien de mi familia. Esto era muy común. Hoy en día lo vemos con horror. Los casamientos entre hermanos, los casamientos entre primos, ni hablemos entre padres, ¿sí? Y si no son casamientos, las relaciones sexuales. Pero en otras épocas y en muchas culturas, religiones, era lo permitido. Lo que pasa es que nos hubiéramos extinguido como civilización, porque si uno no se abra y no se ramifica, es imposible que una civilización crezca. Si seguimos en la endogamia, va a llegar un momento en el cual nos íbamos a extinguir. Y ahí aparecen los primeros códigos morales o ética de los pueblos, moral de los pueblos, que después se, de alguna manera, transmutan y esos códigos internos se hacen leyes externas y aparece la ley. Nuestros códigos están, agarren un código penal, ¿sí? Lo que está permitido, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Lo que está penado y lo que no está penado. Viene de eso. Viene de las primeras leyes de prohibición paternas dentro de los tribus, clanes, etcétera, etcétera. Los grandes jefes de las comunidades se reunían para decir qué era lo permitido y qué no era lo permitido. Y ahí aparecen los códigos, las leyes externas. Primero fue interno. Entonces, fíjense todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Y fíjense si este tema se me ocurre tomarlo, que será quizás en algún momento, para entender por qué el abuso sexual infantil es más intrafamiliar, o sea, endogámico, que extrafamiliar, exogámico. Porque la mayoría de los niños son abusados en alto porcentaje por padres, padrastros, parejas de madres, tíos, primos, hermanos, antes de que por un extraño. ¿Sí? Como que lo que se prohibió retorna. Por eso hoy lo llamamos actos de brutalidad. Inentendibles para una sociedad civilizada. Desde nuestra cultura. Desde nuestra cultura. Siempre hablando de nuestra cultura occidental. Bueno, espero que se haya entendido. Mi idea es que pudieran despegar de lo que leyeron en
fríamente en el apunte, porque yo sé que es difícil entender la teoría psicoanalítica. Porque para eso hay que poder salir de lo concreto o de lo real, para poder saber cuándo se habla desde lo simbólico, desde lo imaginario, y qué simboliza cada palabra. Como los sueños, ¿no? ¿Qué simboliza cada sueño? ¿Qué simboliza cada palabra? Bueno, chicos, espero que esto les haya podido abrir un poquito el panorama una vez que ustedes leyeron. Y de acá en adelante, de ahora en más, estoy esperando preguntas, porque seguramente tiene que haber preguntas. Seguramente tiene que haber preguntas. El viernes, por WhatsApp, yo abro mi teléfono y ustedes preguntan. Si no, a través de YouTube, donde algunos me hacen preguntas y yo contesto por WhatsApp o a través de YouTube. No se queden con dudas. Y empecemos a poder comprender desde otro lugar. La lectura y el estudio nos abre la cabeza. Es la única salida para abrir la cabeza. La mejor, a mi gusto. Junto con los viajes, la mejor. Bueno, por ahora nada más. Ya saben, teléfono abierto. Yo contesto, no tengo ningún inconveniente. Y con esto estaríamos terminando la unidad 2. Y ya sí empezaríamos a arrancar la unidad 3, que después les voy a pasar la bibliografía. Y empezamos a ver en la unidad 3 neurosis, las diferencias con la psicosis. Y es larga la unidad 3. Todas las patologías neuróticas básicas. Bueno, hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Les mando un cariño enorme, cuídense mucho.